Bueno, aquí sí podemos comenzar por donde queramos porque para esta prueba 11, el componente pedagógico, aquí las estadísticas me muestran, no me indican ninguna que se haya o ha sido, digamos, una pregunta difícil o que nos, en términos generales, para todos los que realizaron la prueba, no hay una pregunta que me la indiquen acá. O sea que podemos empezar por la que nos parezca según el acuerdo que lleguemos nosotros. Para no, para empezar de una vez con una, pues empecemos con la 11. Yo hice la prueba, me fue, nuevamente volvía, digamos, a ser más juicioso con aplicar, digamos, la estrategia de identificar las palabras claves y analizar las palabras claves que encuentre para identificar la respuesta correcta, que eso es lo que estoy promoviendo o lo que estoy compartiendo con ustedes. Y bueno, en esta ocasión me fue 10 de 11, 10 de 11. Y pues voy a empezar con la 11, que fue en la que yo me equivoqué. Les comparto mi razonamiento y también luego les comparto mi retroalimentación. Insisto, ¿yo qué hago? Realizo la prueba, me equivoco, analizo por qué me equivoqué, nuevamente vuelvo a analizar y miro qué se me pasó por alto en la identificación de esas palabras claves. Eso es lo que hago. Bueno, entonces voy a empezar con la prueba 11, con la pregunta 11, perdón. Voy a empezar con la pregunta 11. Espera, borro aquí las opciones que ya había hecho. Y luego ustedes me dirán con cuál seguimos. Dice la pregunta 11. Una institución educativa que se preocupa por involucrar a padres de familia y acudientes en el proceso de formación de sus estudiantes solicita al equipo de profesores implementar acciones a favor de este propósito en sus prácticas educativas. La mejor actividad que puede contribuir a este fin es, y ahí nos dan las 4 opciones de respuesta. Realizar una encuesta abierta que permite identificar los estudiantes que viven con sus padres y aquellos que viven con sus acudientes. Yo creo que esa es la pregunta que se puede descartar, ¿no? Convocar a una reunión de padres y acudientes para conocer los hábitos de estudio de los estudiantes en sus hogares. Esa fue la respuesta que yo di. C. Invitar a padres y acudientes para que participen con los estudiantes en experiencias que se relacionen con los temas de las clases. Y D. Consultar con padres y acudientes sus opiniones acerca de endurecer las normas que orienten la convivencia entre estudiantes, ¿no? Hay ciertas formas de decir que uno le permiten descartar. Y para mí, digamos, esa forma de decir acerca de endurecer las normas que orienten la convivencia, endurecer las normas, para mí esa forma de decir es una forma de descartar. Siento yo que también es una forma de descartar. Bueno, la cuestión es que yo me fui por la B. Yo me fui por la B. Las palabras claves que identifiqué fueron involucrar a los padres en los procesos de formación de los estudiantes. Mm, ¿Cuál es la mejor actividad de acuerdo a ese objetivo? Eh, Contribuir, ¿no? Contribuir aquí entre la pregunta, ¿cuál es la que contribuye a ese fin que está expresado acá en la situación? Y yo dije, bueno, una actividad, eh, yo dije, convocar a una reunión a padres de familia puede ser, y acudientes para conocer los hábitos de estudio de los estudiantes. Yo digo, bueno, ahí hay yo dije, ahí hay eh, una forma de involucrar a los padres de familia en ese proceso. Yo dije, aquí está expresado. Eh, Aquí se están involucrando los padres. Y yo dije, y este tema este no es, perdón, hábitos de estudio de los estudiantes en los hogares, pues claro, esta es la respuesta correcta por cuanto se ajusta como mejor actividad para contribuir a ese fin, el fin de que eh, involucrar a los padres de familia y acudientes en el proceso de formación de los estudiantes, ¿no? Entonces,
ese, digamos, fue mi razonamiento para escoger la B, ¿no? La B. Sin embargo, esa pregunta, esa opción de respuesta no es la correcta. Y luego, pues hice la retroalimentación luego que me di cuenta que me equivoqué. ¿Cómo les fue a ustedes en esta pregunta, profes? Profe Luz Adriana. Bueno, a mí me fue bien. Pues a el planteamiento dice que involucrar a padres de familia acudientes en el proceso de formación de los estudiantes. Solicita al equipo de profesores implementar acciones a favor de este propósito en sus prácticas educativas. La mejor, o sea, todas sirven, pero le dice la mejor actividad que puede contribuir con este fin, o sea, con la parte de arriba donde está diciendo que implemente, reuniones se hacen, entonces no hay que implementar reuniones porque se hacen. Pero el invitar a los padres de familia y acudientes para que participen con los estudiantes en experiencias que se relacionen con los temas de la clase, esta sí sería una implementación, porque es que reuniones se hacen y convocarlos a una reunión de padres y acudientes para conocer los hábitos de estudio, pues en realidad esto no es que dé una contribución a lo que se quiere hacer, o sea, no va con el objetivo que está pidiendo. Ese fue como el razonamiento que yo lo hice y sí me quedó bien. Pero yo ya lo estoy agarrando así como, o sea, me leo la parte de arriba que le digo y cojo, bueno, implementar es, pueden existir las cosas, pero implementarlas es úselas. Y cuando me dice que lo lleve, los relacione, o sea, los invite, aquí los estoy involucrando. Y más cuando me dice que con experiencias que relacionen con los temas de la clase. Por esa parte la saqué, profesor. Eso, muchas gracias, profe Luz Adriana. Efectivamente, yo haciendo la retroalimentación, yo dije las reuniones, reuniones, actividad, reuniones prácticas educativas. Yo dije, no, ahí está el error, ¿no? Ahí, digamos, me descaché en hacer esa relación entre prácticas educativas, mejor, actividad, ¿no? Actividad, y diferenciarlas entre reunión y, y participación, porque la relación está en participación con estudiantes, en experiencias, ¿no? En experiencias que se relacionan con temas de la clase. Yo dije, esto es algo diferente a una reunión totalmente, ¿no? Y bueno, la respuesta correcta es la C, ¿no? Es la C. ¿Qué dice? Ay, bueno, nadie más levantó la mano. Esa sería la respuesta correcta, la C, invitar a padres y acudientes para participar. Creo que las dos preguntas que nos ponen a dudar, o al menos a mí, está entre la B y la C, y que de ahí uno tiene que descartar. Yo no sé si ustedes ya se han dado cuenta, digamos, de esa lógica que maneja este tipo de preguntas, o al menos como lo hace el ISPES, este tipo de preguntas, ¿no? Sí, hay digamos, esa lógica que nos ponen a dudar, nos ponen, digamos, ahí a dudar entre una y otra. Y es ahí donde tenemos que tener claro por cuál nos vamos, ¿no? Por cuál de las dos nos vamos, porque una de ellas es la correcta. Entonces, insisto, ¿en qué me equivoqué? En que estas reuniones de padres, ¿no? Estas reuniones de padres y hablar de experiencias que se relacionan con los temas de la clase, teniendo en cuenta la situación que me está hablando de implementar acciones a favor de ese propósito en sus prácticas educativas, la mejor actividad, ¿no? Yo creo que una reunión de padres se aleja un poco, ¿no? Se aleja un poco de lo que nos plantea la situación, no, se aleja un poco, no se aleja bastante de lo que nos está diciendo la situación y está más cercano a esta parte de acá, experiencias que se relacionan con los temas de la clase, esas experiencias, ¿no? Bueno, esa es la prueba 11. Sé que la prueba 11
no la respondí bien, pero la mayoría sí lo hizo bien. La mayoría lo hizo bien. 81, al menos 81 intentos que lo hicieron bien. Ahí me escaché yo, uno de los que me escachó. Ahora sí los leo por aquí en los comentarios. Para mirar qué otra pregunta analizamos. Leo a ver. Está por aquí la 3, la 1, la 2, la 6, la 11, la C. El profe Darío se necesita contexto con la no. Fundamenta, padres y docentes y estudiantes, bien, por eso marqué la opción C, que se acerca más a lo planteado en el texto. Efectivamente, profe Darío, ya la va cogiendo, ¿cierto? Dice la profe Diana, me pareció que la correcta es la C, ya que es muy pertinente lograr que los padres vivan experiencias con los temas de clase, así lograrán un mejor apoyo con ese proceso. Efectivamente, lo que dice el profe Darío, pues, que lo que más se ajustaba a la situación que se plantea es precisamente la C. La C, todas sirven, la pregunta, la mejor para implementar, efectivamente también. Muy bien, miremos la 1. Bueno, vamos por la 1. La 3, la 5, la 3, 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 la 10, la 3. Bueno, vamos por la 3 porque ya hay varias 3. La 3. Algo pasó con esa 3. ¿Qué pasó con la 3? ¿Cuál es? Esta. Esta. Listo. Dice, los estudiantes de una institución los estudiantes de una institución se caracterizan por su excelencia académica, por respetar diferentes perspectivas y modos de pensar, ser críticos y buscar situaciones creativas a problemas complejos. Abre comillas, cierra, cerramos comillas, proyecto educativo institucional, Colegio Y. Algunos profesores y jefes de área de la institución, me imagino la Y, quieren desarrollar una investigación para evidenciar las características de los estudiantes que se mencionan en el PEI. ¿No? Bueno, ¿cuáles estudiantes que se mencionan en el PEI? Pues acá, esto que está diciendo acá. ¿Qué características? ¿No? Por su excelencia académica. Respetar diferentes perspectivas, modos de pensar, ser críticos y buscar soluciones creativas. Esas son las características, ¿no? Bueno, de los estudiantes que se mencionan en el PEI, la mejor metodología para llevar a cabo la investigación es, ¿cuál fue? Bueno, en esta no me equivoqué, esta me fue bien, pero quisiera escucharlos a ustedes, a la mayoría que optó por la 3. A ver, ¿quién levantó la mano? Profe Lucero, muchas gracias. Profe, buenas noches y compañeros. Profe, ahí yo como lo hago casi siempre empiezo a descartar. Esa es mi manera. Tenía duda en si era la C y la D, porque es que allá arriba decía las palabras claves, que es donde estoy empezando a hacer. Decía situaciones creativas, es ser críticos y situaciones creativas. O sea, eso fue para mí lo que yo tuve en cuenta al momento de buscar la respuesta. Y ahí tenía la duda en si era la C o la D, porque la que más decía era crítico y creativo, pero me hizo dudar porque es que ahí decía era que los estudiantes de una institución, entonces yo decía, pues si es estudiantes deben de ser varios, no solamente uno solo, pero resulta que donde decía en la D, donde decía pensamiento crítico, creativo, estudiantes de 9º y 11º grados, hasta ahí digamos que iba bien, pero decía grados entre sí, no decía crítico y creativo como lo dice la C, ¿sí ven? Entonces son las cositas que a veces uno no tiene en cuenta y es a la larga lo que lo puede hacer uno pecar. Entonces, ahí las demás fueron por descarte, porque ahí lo que estaba haciendo era énfasis en que fueran de pensamiento crítico y en situaciones creativas, y el que daba más cercana era la C, las otras sí era ya porque se alejaban del propósito. No sé si me hice entender, profe. Gracias.
A usted, profe, muchas gracias a usted. Interesante la forma, digamos, en que comienza a identificar palabras claves. Menciona lo de al menos dos características que se en las opciones de respuesta son reiterativas, ¿no? Pues, ser críticos y situaciones creativas, la creatividad. Bueno, escuchamos ahorita a la profe Lina María. Profe Lina María. Buenas noches, profe, y buenas noches, compañero. Profe, yo acerté a la pregunta, a la respuesta, perdón, porque en cierta ocasión, en un razonamiento que tuvimos atrás, había una pregunta similar a ella, a esta. Y la respuesta de una vez la cogí porque, por la C, me fui por la C porque miré que era la que estaba más completa acorde al párrafo que nos dieron allí. Entonces, de una vez acerté a ella. Entonces no tuve nada, o sea, no tuve necesidad de dar tanta vuelta para aceptar a la pregunta. A la pregunta C, porque fui la que miré más adecuada a la pregunta que nos estaban haciendo. ¿Sí? Y me acordé del razonamiento que habíamos tenido atrás en una clase pasada. Entonces no di tanta vuelta para responderla y me salió bien, profe. Listo, profe. Muchas gracias por... Bueno, dices, capto, digamos, de que una pregunta similar se razonó de determinada manera y aquí ese mismo razonamiento te ayudó para encontrar la respuesta correcta. Resalto, digamos, eso. Profe Claudia. Buenas noches. Bueno, pues lo primero que se debe tener en cuenta es que nos habla de excelencia académica, ¿sí? Entonces, al hablarnos de excelencia académica, nos habla de unos estándares que deben alcanzar. Y eso se miden en las pruebas Saber 11. Entonces, como que ese fue el análisis que hice para tener en cuenta, pues, la respuesta correcta. No se hace una comparación entre dos grupos del colegio porque para lograr esa excelencia académica, pues necesitamos llegar al último grado y presentar esas pruebas que conocemos como Saber 11, ¿sí? Entonces, la única que se acercaba era la C, porque hace la comparación de esos resultados de la prueba Saber 11 con la prueba de pensamiento crítico, creativo y buscar correlaciones, porque lo que querían los docentes, pues, era mejorar como eso, ¿sí? Y pues las otras no, realmente no tuvimos así como muchas dudas en las otras, sino tuvimos en cuenta esa, básicamente por la excelencia académica. Ok, muchas gracias, profe, por compartirnos su razonamiento y hacernos caer en cuenta de ese detalle que hay en la C, ¿no? ¿No? Y de ese detalle que hay en la D, pues, cómo se descarta entre la D y la C, que parece ser las dos opciones más cercanas o que nos ponen a dudar. Entonces, comparar, yo también cuando miré la opción D y dijo, y leí comparar los dos grados entre sí, yo no, esto no tiene que ver, ¿no? ¿Qué tiene que ver en comparar? ¿Por qué se va a comparar un décimo, noveno con un décimo? Ahí, no ahí para un proceso de investigación hasta es un error. Entonces, por eso la descarté. Y esa C tiene ese elemento, ¿no? Entonces, están las pruebas externas, pero parece ser que también tienen en cuenta unas pruebas que son internas en la institución, la de pensamiento crítico y creativo. Creo que han hablado ya 3 personas, ¿cierto? Entonces, cierro con mi intervención esta pregunta y para pasar a una nueva. ¿Cuáles fueron las palabras claves que yo tuve en cuenta para poder responder esta pregunta? En esta ocasión, a diferencia de la sesión anterior que me fue mal, 6 de 12, en esta ocasión le di prioridad o cierto énfasis a las palabras claves que he encontrado. Entonces yo dije, alguien me hizo caer en cuenta en la sesión anterior de que es importante tener en cuenta la palabra clave que hay en la pregunta, es decir, no en la situación, sino la pregunta. La pregunta, o sea, debo darle importancia a esa palabra clave que hay en la pregunta. Yo dije, aquí la pregunta, la palabra clave de importancia es metodología.
Metodología. La mejor metodología para llevar a cabo la investigación es, y por supuesto, la segunda palabra clave es investigación. A ver, investigación. A partir de esas dos palabras clave y teniendo en cuenta la situación que se me presenta, dentro de la opción que mire más viable, estuve dudando entre la C y la D, me di cuenta de que acá descarté la T por lo que les dije, comparar esto es un error en términos de investigación. Yendo un proceso de investigación, hacer esto, comparar dos grados entre sí, esto es un error, ¿no? ¿Para qué? Pero no es un error buscar correlaciones. Esto en términos de investigación, como ellos van a realizar una investigación, esto en términos de investigación tiene hasta sus formas de análisis de la información que se encuentra. Entonces, estas correlaciones se pueden traducir en algo que en investigación se llama triangulación, ¿no? Triangulación. Y acá prácticamente me muestran las pautas de esa triangulación. Los resultados de las pruebas AVER11 como pruebas, o sea, hay dos tipos de pruebas, ¿no? Y con esos resultados puedo triangular información, puedo correlacionar, de tipo correlacional, hacer análisis de tipo correlacional, y eso tiene que ver con procesos de investigación, que es lo que quieren hacer o lo que se plantea, ¿no? Que es lo que quieren hacer estos profesores y los jefes de área. Entonces, eso fueron como las palabras claves que me ayudaron a identificar la opción correcta y estar seguro de esa respuesta correcta. Eso es con esa pregunta 3, profes. Ahora pasemos a otra. Ahora, bueno, los leo por aquí los comentarios que me dejan. A ver, 3, 1, 6, Iván dice 1. Ahorita vamos por la 1, varios han mencionado que la 1. Dice, las 3 me equivoqué, pero la C la iba a seleccionar, pero marcó la D. Pero es la C, la marqué bien cuando la seleccioné la segunda vez. Ah, entiendo, profe Darío. Dice, exacto, la C o la D, pero era la C solo seleccionando los de 11 grados. Vale, profe. Dice Yamile, excelente forma de analizar de la compañera, me imagino que es la profe Luz, bueno, no sé cuál de las. ¿Por qué estudiantes de 11? Ah, pregunta, ¿no? Es el último grado, ¿no? El último ciclo. Hay ciclos, ¿no? Entonces, según cómo se ha organizado, al menos las orientaciones en los estándares, están esos estándares organizados por ciclos. Entonces, el primer ciclo va de preescolar, ¿no? De preescolar, no. De primero a tercero, cuarto, quinto, séptimo, sexto, séptimo, octavo, noveno, y el último que es décimo y 11. Entonces, ese 11 es el que recoge todo el proceso que se proyecta o se plantea o se supone a partir de los estándares. Entonces, ese 11, esa es la importancia de ese último grado. Y además que ese es el fin del bachillerato, o que en otras partes dirán la preparatoria. Entonces, esa es como la razón de por qué el 11. Exacto, tiene que ser sí o sí estudiantes de grado C entre C y D, por eso es la C. Juan Felipe Mora Castro dice, la C no solo permite comparar, sino hacer correlaciones con las características del PEI. Exacto, las 6, por favor. Bueno, dice analizar y evaluar las dos variables, es decir, las dos pruebas. Bien. La 1, la 10, la 1, la 9, la 6, la 10, la 1, la 10. Yo creo que aquí ya hay un orden. Vamos a mirar la 1 y luego pasamos a la 10. Entonces miremos primero la 1 y ya vamos para la 10. La 1. Esta. En Colombia, el fortalecimiento de actitudes positivas que favorezcan en los estudiantes la coherencia entre sus concepciones y sus prácticas democráticas es un propósito educativo que se logra con el desarrollo de competencias ciudadanas. Es una afirmación, ¿no? Sí, pregunta. La actividad que resulta más conveniente para promover actitudes democráticas en los estudiantes es,
consultar el significado de actitudes democráticas, participar en el desarrollo de un proyecto de aula, conocer los principios del proyecto educativo institucional o recibir lecciones sobre competencias ciudadanas. No me equivoqué en esa pregunta y tengo señalado 3 palabras claves aquí, pero quiero escuchar al menos 3 intervenciones de ustedes, profes. Y empezamos con el profe Oscar. ¿Qué tal, profe Ronald? Buenas noches y demás Buenas noches, colegas. profe. Bueno, en esta yo no me equivoqué y lo hice, pues, obviamente por descarte, y me parece que está fácil descartar, porque, digamos, se sabe que el fortalecimiento bueno, de acuerdo al enunciado, ¿no?, de actitudes positivas que favorezcan a los estudiantes la coherencia entre sus concepciones y sus prácticas democráticas es un propósito educativo que logra el desarrollo de competencia ciudadana. Entonces, para una actividad que resulta más conveniente para promover ese desarrollo de actitudes. Consultar el significado de actividades democráticas, no, porque pues ahí es una consulta, o sea, por el verbo. Participar en el desarrollo de un proyecto de aula, yo dije, puede ser, porque es participación. Conocer los principios del proyecto educativo institucional, pues el verbo conocer tampoco me aporta mucho ahí. Y recibir lecciones, pues menos. O sea, por eso para mí fue muy fácil, digamos, saber de que la mejor actividad era participar en un proyecto de aula, porque la participación, pues, tiene que ver con el involucramiento de los estudiantes, y ese involucramiento, pues, favorece las prácticas democráticas. Muchas gracias, profe Oscar, por compartirnos ese razonamiento a partir del descarte y tener en cuenta. Yo también identifiqué que los verbos eran muy importantes para poder identificar la respuesta correcta a esta pregunta, como efectivamente lo fue. Promover actitudes democráticas, promover, relacionar ese verbo promover con los otros que están ahí. Hay uno que llama más la atención, que permite más va más relacionado con, o que pueden ir juntos en paridad, ¿no? En términos de sinónimos. No sé si alguien más quiera compartir. No veo aquí levantar la mano su razonamiento. Veo que hay muchos que han levantado la mano y es porque han acertado. Compartamos que nos equivocamos, profe. ¿Y por qué nos equivocamos? Profe Lucero. Gracias, profe, que nos equivocamos, sí, claro que sí. Es que ahí me deja pensando es que dice promover actitudes democráticas. ¿Cómo las promuevo yo si no las conozco? O sea, entonces eso fue lo que me causó mi duda. Yo decía, pues si voy a la realidad y lo que se busca es conocerlas, porque muy seguramente si no las conozco, pues cómo van a ver. Entonces ahí fue donde me generó a mí muchas dudas, porque yo decía, bueno, consultar el significado de actitudes democráticas, pues podría ser, no estaría como tan desfasada. Participar en el proyecto de aula, créame que esa fue la que menos tomé yo, o sea, porque yo digo un proyecto de aula, pues supone que todos realmente en un momento dado se está trabajando sobre proyectos de aula, solo que depende de la asignatura, llamémoslo así, o bueno, de lo que se esté trabajando. Entonces yo decía, también conocer principios del PI, algo por allá abajo decía algo, y yo dije, bueno, pues podría también ser. Y de recibir lecciones sobre competencias ciudadanas, pues para mí no estaba tampoco tan desfasado, porque en el momento en que yo tengo ciertos conocimientos puedo entrar a hacer o a practicar o a ejecutar. Entonces, la verdad que ahí no, la que menos pensé era eso. Entonces, la verdad que no, me fue mal en eso. Pero pues ya le entendí lo que el profesor me comentó, lo que decía, entonces ya ahí ya entendí un poquito más, profe. Gracias. Listo, profe Lucero, muchas gracias por compartirnos su razonamiento.
Y porque precisamente eso digamos, para mí me parece interesante. Yo por eso siempre les inicio compartiendo cuál es la pregunta en que me equivoqué y mi razonamiento que hice equivocado, precisamente para ponerlo en contraposición de los que razonaron bien. Y es ahí en los que donde nos vamos llevando, digamos, esos elementos que nos van a servir en la prueba propiamente dicha. Última intervención para esta pregunta, y ya, ya me levantaron la mano varios, pero vamos por la última intervención para poder abordar otra pregunta, la 10 que están esperando. Profe Luz Adriana Sierra. Bueno, profe, yo como la descarté, tenemos que también acordarnos de los verbos. Y lo otro es que inmediatamente está hablando de actitudes democráticas, consultar, participar, conocer. Pues el participar es el que tiene es la más fuerte frente a las actitudes democráticas, ¿sí? Y en el desarrollo de un proyecto de aula. Entonces, mire que la palabra participar no estaba participar de cualquier cosa, de una consulta, de unos significados, sino es del desarrollo de un proyecto de aula. Y arriba decía que entre sus concepciones y las prácticas democráticas. Entonces, pues como por esa parte, digamos que yo saqué la respuesta. ¿Sí? Que siempre Listo. que nos hablen de democrático, de democracia, tiene que haber participación. Y ninguna otra tenía ese término. Entonces, era lógico que era eso. Gracias. A usted, profe Luz Adriana. Profe, pero ahí sí, perdóneme, pero discúlpeme, claro que yo le entendí a la profe, pero es que ahí dice es la actividad que resulta más conveniente, o sea, no me estaba diciendo como ahí, claro, yo le entiendo que democracia hace mucho énfasis en participar, pero yo me enfoqué fue en lo que decía, es que decía una actividad que resulta más conveniente. Y cuando uno habla de un proyecto de aula, se supone que no va a ser una sola actividad, sino muchas actividades, considero yo. Entonces, de pronto eso es lo que yo lo estoy mirando mal. Uh-huh. Pero entonces, ¿sí ve? Entonces decía, una actividad podría haber sido el significado de actitudes democráticas, podría haber sido, porque estábamos hablando de una actividad. Conocer los principios bueno, ese no, pienso que no tanto. O recibir lecciones sobre competencias. Disculpe, es que ahí a la actividad se refiere a participar. El hecho de actividades es la acción de participar. O sea, yo lo tomé de esa manera, ¿no? Por eso, ¿sí me hago entender? No al proyecto de aula como tal. El proyecto de aula está incluido en muchas actividades, ¿sí? Sino aquí se refiere a la acción de participar. Claro, Sí, profe, sí, pero también dice para promover. Es que, si ve que es que ahí dice una actividad que ayude a promover actividades democráticas. ¿Sí ve? Algo que ayude a generar otras actitudes. Cosas. Actitudes, bueno, actitudes, discúlpeme, a promover actitudes democráticas. ¿Será que con lecciones para competencias no podrían ayudar a eso, a promover actitudes democráticas? Pregunto yo. Pero no es la más. Sí, exacto. Bueno, interesante el razonamiento que están haciendo la profe y lo que plantea la profe Lucero. Para mí, ¿dónde está, digamos, el error de la profe Lucero? No sé si de acuerdo, digamos, en otras pruebas que realizamos nosotros y yo les dije, me fui por esta pregunta por la cuestión de la singularidad y pluralidad. No me acuerdo, decía estudiante y estudiantes, y las opciones de respuesta tenían esas opciones. Yo me fui por ese criterio, porque entre el enunciado decía, creo que era plural, y en las opciones de respuesta pues había esa diferencia entre pluralidad y singularidad. Y yo creo que por aquí la profe Lucero también se fue por ese lado, ¿no? En que dice actividad y no actividades, ¿no? Y esa fue la razón por la cual descartó precisamente la opción correcta, ¿no? Participar en el desarrollo de un proyecto de aula, porque implica varias actividades, el desarrollo de un proyecto de aula, la participación en ese proyecto de aula. En ese caso yo que le diría a la profe Lucero, que yo creo que siento, ahorita escuchándola, que es un error
alejarnos de las palabras claves y de la situación que nos dan para poder dar con la respuesta correcta. En este caso, eh, yo vi esa parte, ¿no? Lo de la pluralidad o singularidad de lo que hace referencia a actividad o actividades. Y yo dije, voy a tener en cuenta, digamos, las otras palabras claves y la situación en específico. Entonces yo me fui por dónde? Por, como palabra importante, promover actitudes democráticas, ¿no? Actitudes democráticas. La segunda palabra clave, teniendo un poco como lo que decía la propia Adriana, si no estoy mal, a la palabra democráticas, yo dije, me voy por los verbos. Y el verbo que está más cercano por campo semántico a lo que es democracia o actitud democrática sería participar. Y como actividad, ¿no? Obviamente consultar también está dentro de este, son actitudes democráticas, conocer también, recibir también, pero la más, ¿no? La más conveniente fue participar y también por cuanto dice lo que resta del enunciado, ¿no? Entonces, considero que un proyecto de aula, por ser proyecto, implica, ¿no? Implica o es inherente poner en juego actitudes democráticas, ¿no? Promover actitudes democráticas, que son varias, y está ahí está en pluralidad. Y ese fue, bueno, y ese fue el razonamiento que hice para definitivamente irme también por la Vale, B. profe, muchas gracias y a los demás. Vale, gracias. Con mucho gusto, profe Lucero. Bueno, creo que ya hemos intervenido para esta pregunta 1, 3 profesores, o creo que más de 3. Sé que la profe Marlene tiene la mano levantada. ¿Es para esta pregunta, profe? Sí, señor, es que me ¿Complementas gustaría como aportar algo. Vale, vale. Sí. A ver, yo sé que llevo las 3 participaciones, pero de pronto yo lo miraría más, no enfocarme tanto en la pregunta como tal, sino también en el contenido de la pregunta, de la parte de la explicación, donde dice, en Colombia el fortalecimiento de actitudes positivas que favorezcan a los estudiantes la coherencia entre sus concepciones y sus prácticas democráticas es un propósito educativo que se logra con el desarrollo de competencias ciudadanas. Si tenemos en cuenta la forma en cómo los muchachos toman más las cosas más a pecho, se sienten más comprometidos, les gustan más las cosas, es cuando nosotros los dejamos entrar en las cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, en participar en el desarrollo de un proyecto de aula. ¿Por qué se sienten más contentos y más seguros? Porque ellos mismos fueron los que lo crearon. Entonces me parece que también hay que tener muy en cuenta lo que están diciendo en la parte de arriba, no tanto enfocarnos en la pregunta como tal. Y de ahí ya vendría la parte. La actividad que resulta más conveniente para promover las actitudes democráticas en los estudiantes, participar, darles a ellos esa participación para que ellos sientan sentido de pertenencia y puedan como sentirse parte de lo que está sucediendo en el proyecto de aula. O sea, lo tomaría como por ese lado y así fue que yo saqué la respuesta que me salió positiva, bien. Listo, profe. Muchas gracias por complementar y compartirnos su razonamiento en este detalle. Y bueno, en indicarnos de cómo la situación también viene a ayudarnos a identificar la respuesta correcta, así como lo ha explicado la profe Marlene, ¿no? Les comento, en la prueba anterior, que me fue, digamos, mal, y a usted le fue mejor, a la mayoría le fue mejor, yo me fui dándole prioridad a las palabras claves que encontraba en el enunciado y luego a las palabras claves que encontraba en la pregunta. Y sentí, digamos, que esa fue una de las razones por las cuales no me fue tan bien. Para esta ocasión, yo dije, no, aquí el énfasis, o en términos de importancia, relevancia,
hay que poner las palabras claves que se indican en la pregunta, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, actitudes democráticas. Yo dije, bueno, y después las otras palabras claves, la situación que viene a ayudarme a poder descartar las opciones que son incorrectas, identificar las que es correcta y estar más seguro de que esa que he identificado como correcta es la correcta. Y en ese sentido me ayuda mucho la situación, ¿no? Porque para eso está la situación y para eso nos dan la situación, creo, ¿no? En la mayoría de las veces. Muchas gracias, profe Marlene, por su explicación. Bueno, la 10, dijimos que vamos al 10. Leo aquí rápidamente comentarios que escriben los profes. Al conformar un grupo de estudio, los profesores, diálogo de saberes. Bueno, aquí está hablando yo creo que de la 10. El mismo texto responde, la palabra más, es dependiendo de la perspectiva que vea cada uno. Uno puede ver todas sirven, pero la más, sí, efectivamente esa palabrita, ¿no? La más conveniente. Para este tipo de preguntas parece que es muy reiterativo ese la más. Verbos y palabras claves del enunciado ayuda a dar con la respuesta. Interesante lo que dice el profe Darío. Claro, disculpa por intervenir de esta manera, es que si no se me va la idea. Profe Carlos. Vale, entendemos, profe Carlos. Profe Darío, los verbos son una clave también dependiente de cómo se quiera responder de acuerdo al enunciado planteado, competencia ciudadana, implicación de participación de procesos exactos. En la pregunta 1, casi un resumen de lo que conceptualmente es proyecto de aula. El mismo enunciado responde. Listo, vamos por la 10. Aquí está. En una institución educativa, profesores de diferentes áreas conforman un grupo de estudio que tiene como objetivo consolidar una línea de investigación sobre prácticas educativas basada en la reciprocidad y el intercambio de propuestas disciplinares. De acuerdo con el objetivo del grupo, el propósito más pertinente es, ¿no? Vuelve y juega este adjetivo, creo que es un adjetivo, ¿no? No estoy seguro. Bueno, esta palabra más, ¿no? Más, pues viene a decirnos de que, bueno, entre las opciones de respuestas hay unas, pero que no es la más, no, posiblemente no sean las más. Aquí hay 4. Integrar el conocimiento cotidiano con el contexto institucional, relacionar la teoría educativa con las estrategias metodológicas, realizar proyectos interdisciplinares basados en el desarrollo, en el diálogo de saberes, y por último, fortalecer las relaciones entre los profesores con trabajos colectivos. Eso también me quedó bien. Y aquí tengo señaladas las palabras claves, las cuales estuve analizando. A ver, ¿quién dijo yo? La estaban analizando ahorita rato. C. Dice la profe Diana, Darío. Pero ¿quién quiere compartir el razonamiento? Vamos, hay 76 profes acá. Profe Luz Adriana. Bueno, a mí también esa me quedó bien. Entonces, ahí decía que la institución educativa, los profesores de diferentes áreas conforman un grupo de estudio, como nosotros, que tienen como objetivo consolidar una línea de investigación sobre prácticas educativas. Empieza como la variedad, basadas en la reciprocidad y el intercambio de propuestas disciplinares. De acuerdo con el objetivo del grupo, el propósito más, o sea, tome lo que todas pueden servir, pero el más es el relevante, ¿sí? Yo lo tomo así, toda vez que, no, todas sirven, pero me está preguntando cuál es la más relevante para la situación que está presentando. Pertinente es realizar proyectos interdisciplinarios basados en los diálogos de saberes. Arriba cuando dice que prácticas intercambio, del momento en que hay intercambio,
se está dando ese diálogo de saberes, ¿cierto? Y más porque nos habla sobre las prácticas, como la gama de las prácticas educativas. Listo, profe. Listo, profe Sariana. Ya terminó la idea, ¿cierto? Sí, señor. Listo, muchas gracias, profe Sariana. Muchas gracias por compartirnos sus razonamientos. Y efectivamente la palabra más vuelve y juega acá no es un adjetivo, es un adverbio comparativo, ¿no? Compara, ¿no? Y deja a uno en un mayor alto nivel. Profe Wilmer, no lo había escuchado hace días, profe Wilmer, se animó hoy. Profe, ¿cómo está? Buenas noches, compañeros. Bueno, la verdad yo respondí mal. 2 veces respondí mal la 10. O sea, no logré encajar bien, ¿cierto? ¿Por qué? Cuando nos habla acá de la línea de investigación sobre esas prácticas basadas en la reciprocidad, pues entiendo yo que es sencillamente la reciprocidad es lo que yo doy y lo que recibo, ¿no? Pero en ningún momento acá está hablando de trabajo interdisciplinar, nunca, ¿sí? Y aunque diga el intercambio de propuestas disciplinares, pero es que se queda en disciplinar, ¿sí? Para de contar, es como decir, yo desde el área de ciencias sociales estoy hablando con mis colegas, ¿cierto? De cómo nosotros trabajamos ciertos contenidos. Yo, la verdad, pues, eh, respondí la D, ¿sí? Me quedó mal en ese sentido, ¿cierto? Porque yo me enfoqué fue en la disciplina. La primera fue la D. Y la segunda me volví a enfocar en lo mismo y respondí la B, relacionar la teoría educativa con las estrategias metodológicas, ¿sí? Entonces, pues, la verdad no comprendí en ningún momento la respuesta, la opción de respuesta C de los proyectos interdisciplinares. Profe, pues mira, cuando arriba te dice profesores de diferentes áreas, entonces desde ahí está tomando un equipo que ya es interdisciplinario. Por lo menos, interdisciplinario cuando hay un ejemplo, un psicólogo, un trabajador social, ¿sí? Se mueven como en ese campo, pero los dos tienen diferente formación. Desde ahí ya le está hablando de esa parte interdisciplinaria. Listo, muchas gracias por complementar. Profe Oscar. Sí, profe Ronald, era para aportarle también al profe que dice que no entiende por qué puede ser la C. Y es porque precisamente dice el intercambio de propuestas disciplinares. Y eso es interdisciplinariedad. Entonces, por eso realizar proyectos interdisciplinares basados en el diálogo de saberes. Digamos, si están buscando un propósito que sea pertinente con eso, o más pertinente, porque ese más quiere decir que los otros pueden ser también, o aportan. Entonces, y tiene que ser sobre prácticas educativas basadas en la reciprocidad primero, ¿cierto? Y el intercambio de propuestas disciplinares, intercambio de propuestas disciplinares, eso es interdisciplinariedad. Y el diálogo de saberes, pues está, básicamente yo lo asocio con la reciprocidad, ¿no? Porque uno da de su saber y también recibe del saber de los profes de otras disciplinas. Interesante, profe Oscar, lo de cómo relacionó reciprocidad, ¿no? Que la reciprocidad pues indica las disciplinares y lo relacionó, digamos, con la opción de respuesta. Bueno, les comparto también el razonamiento como lo hice en mi caso. La 10. Yo me fui primero por grupo de estudio, como palabra clave a tener en cuenta. Línea de investigación. Línea de investigación. Propósito. El propósito, siempre la pregunta, ¿no? Aquí no lo dice rigurosamente como lo expliqué.
de acuerdo con el objetivo del grupo. Bueno, acá está el objetivo del grupo aquí está indicado el objetivo. Entonces, aquí me sirvió mucho el poder pensar o reflexionar sobre lo siguiente: objetivo y propósito, que ahí siento que se marca una diferencia, ¿no? Entonces yo dije, de acuerdo con el objetivo del grupo que está acá, ¿cuál es el propósito? Y eso también me ayudó a poder identificar la palabra, la opción correcta. Ahora, creo, y atendiendo a la palabra nuevamente más, yo dije, claro, es la C. La C, realizar proyectos interdisciplinares, por cuanto el enunciado va en ese sentido. Diferentes áreas, ¿no? Profesores de diferentes áreas, ¿no? Propuestas disciplinares basados en diálogos de saberes. Y esto se me relaciona también, como lo ha dicho el profe Oscar, con la reciprocidad, ¿no? Prácticas educativas basadas en la reciprocidad. Yo dije, ¿reciprocidad de quiénes? De las disciplinas, ¿no? Que estén involucradas según los que hayan conformado ese grupo de estudio, que son de diferentes áreas. Entonces, esa fue mi forma también de identificar la opción correcta y descartar las otras, ¿no? También descartar las otras opciones que hay ahí. Profe Lucero, ¿va a complementar algo más? Sí, profe, que ya el profesor Wilmer, dígale que tiene otra persona que le fue igualito. Tampoco entendía muy bien, la verdad, y lo hice 2 veces y también me quedó mal las 2 veces. Pero ya ahorita mirando otra cosa, sí le aportaría algo. Donde dice consolidar una línea de investigación sobre prácticas educativas. Cuando uno habla de investigación, tiene que ligar también lo que llamamos proyectos. Y mire que en las otras ninguna tiene esa opción. Entonces, cuando uno habla de investigación, tiene que basarse en algo en proyecto. Entonces, claro, ahí está. Y lo de interdisciplinares con los saberes, y claro, era lo que más estaba allí. Hasta ahorita es que estoy mirando y creo que también se podría mirar desde ese punto de vista lo que cuando dice línea de investigación. Eso era, profe, gracias. A usted, profe, muchas gracias. Sí, de hecho, no había mirado la palabra proyectos, relacionarlo con línea de investigación, ¿no? Proyectos de investigación cercano con lo que es línea de investigación por campo, cercanía por campo semántico, ¿no? Muchas gracias por ese aporte, profe Lucero. Y bueno, profe, se nos va el tiempo, son las 9:18. Yo creo que con esa pregunta finalizamos. Y bueno, espero que hayamos aprendido hoy, algo nos haya servido esta retroalimentación que hayamos hecho. Prueba 11, sé que por ahí hay más pruebas. Yo espero que nos alcance el tiempo para seguirle compartiendo otras que hagan falta. Me interesa mucho compartir lo que les he estado insistiendo siempre.